En esta técnica vamos a aplicar sellador acrílico en la base de la tela sin salirnos de la línea que hayamos dibujado para cerrar un poco el poro de la fibra. En este caso es loneta de algodón, entonces queda un poco abierto el poro y lo dejamos secar. Posteriormente vamos a preparar nuestra pintura con 1/3 de sellador acrílico para hacer que patine un poco mejor, y vamos a ir pintando secciones pequeñas con la base, con el color base, y revisando que esté fresca la base aplicamos nuestros colores tanto de luz como de sombra. En este caso se está utilizando una base rosa y nuestra sombra irá directamente en rojo, pero al estar fresco se va a empezar a integrar con el color de la base y por lo tanto se va a generar una gama monocromática en el tono de nuestra lengua. Si por algo se llega a secar nuestra base, revivimos con el color, el mismo color, para que esté fresco para poder aplicar nuestro color de sombra o de luz. También nuestros colores de sombra y luz necesitan estar preparados con sellador acrílico para que patine bien y que tenga una textura cremosa para que pueda patinar perfectamente. Aquí vamos a agregar nuestro color saturado en la parte de alrededor para generar que el volumen está en el centro. Aquí se ve que se están mezclando todos los colores porque toda la base estaba fresca. En las secciones donde la base se haya secado corremos el riesgo de que queden manchones y no podamos difuminar. Entonces volvemos a aplicar base para sombrear. Aquí en estas partes, como está profunda la boca, vamos a deducir que en esa parte va a llevar sombra, que es la parte que está más adentro de la boca. Aquí sí tenemos que ayudarnos con estar limpiando nuestros pinceles cuando tengamos un exceso de pintura, pero sin dejar secar la base. Nuestros procedimientos tienen que ser bastante rápidos. Nos ayudamos con pinceles planos para profundidades muy anchas y con nuestros pinceles redondos para pequeños espacios o donde haya que pintar líneas. Aquí se está poniendo directamente el blanco para dar un poco de volumen en esas secciones. Y nuestra base sigue fresca. Hay que tratar de llenar todos los poros de la tela, que no se alcancen a transparentar o ver tonos como del color de la tela sin color, o evitar que se vea poroso. Aquí en este caso, esta sección va a ser blanca y va a necesitar un sombreado, pero el blanco normalmente es un color que se transparenta, así que primero vamos a poner una base de blanco porque la vamos a dejar secar en lo que pintamos otra sección para poderle dar una segunda capa y que ahora sí nos quede en el color que necesitamos. Aquí si vemos, se alcanza a transparentar el lápiz. Nuestra pintura es muy delgada y nuestra base es beige, entonces tenemos que tapar esa tonalidad de la base de la tela con una doble capa. El hecho de que se transparente nos ayuda un poco para saber en qué partes es donde vamos a sombrear, que es en este caso en la separación de los dientes.
Aquí preparamos nuestra pintura base, en este caso es rojo primario. El rojo primario fue también preparado o mezclado con sellador acrílico para hacer que patinara mejor. Ponemos una base, pero vamos a ir pintando en secciones pequeñas. Estas secciones deben de estar frescas para el momento en que nosotros queramos aplicar nuestro color de sombra, que en este caso sería negro, para que estando fresco el rojo se obtenga un tono tinto bastante oscuro. Entonces aquí estamos aplicando tinto que se preparó, pero realmente se pierde. Entonces se va a intentar aplicar la siguiente sombra a manera de que realmente se note una profundidad en esa sección. Aquí nos vamos a ir por esta pequeña sección en donde va a haber volumen. Y se pone directamente el blanco para que al mezclarse con la base obtengamos un rosado. Si deseamos dejar unas pequeñas líneas en blanco puro, está bien. Nos da como una apariencia medio de gloss, muy brillante. Y continuamos con nuestra base para que no se seque. Aquí seguimos con la técnica de aplicar blancos puros para el exceso de brillo con la base fresca. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos salga del margen donde teníamos aplicada la base de sellador seco. Bien, aquí estábamos aplicando negro directamente en una base roja. Vamos a limpiar un poco el pincel y seguimos barriendo esta tonalidad para que obtengamos una mezcla de tinto. Pero este tinto sí se nota, este tinto está generado directamente desde el negro en una base fresca roja. Esto nos va a ayudar a dramatizar un poquito el tipo de figuras que vamos a hacer. Este tipo de diseños lo amerita. De repente habrá otros diseños con colores más saturados o más claros que si se le mete negro directamente sí sería muy agresivo, pero en este caso, como es rojo y es un color bastante fuerte y saturado, no le afecta realmente el hecho de haber agregado negro directamente, porque generamos un tinto. En este caso, en estas comisuras de la boca, pues sí amerita que tenga mucho más profundidad. Aquí seguimos con nuestra base de rojo puro, solo con sellador. Y volvemos a revivir nuestra base para poder hacer una buena mezcla de tintos de nuevo. Aquí ya lo perdimos un poco, dimos profundidad en los dos costados para darle volumen en el centro. En este caso ya se había secado un poco el rojo. Pero se revivió con un poco de pintura fresca. Este es negro puro. Eso es tinto para poderlo perder. Así generamos esta mezcla monocromática.
De repente si nos cuesta un poco de trabajo hacer líneas muy directas en el contorno, porque la tela sea muy porosa, nos podemos ayudar mojando un poquitito la punta de nuestro pincel después de haber dado un toque de pintura. Damos pintura y en la pintura damos un toquecito al agua para que hagamos que la pintura resbale un poco mejor y que el poro no intervenga tanto. En este caso es una tela con poros demasiado abiertos, entonces interfiere un poco. Pero al mojar poquito el pincel nos puede ayudar. Aquí se está volviendo a generar un volumen con blanco sobre base roja en esta parte de exceso de volumen de los labios. Volvemos a aplicar nuestra base. Este es el color saturado. Intentando no salirnos de la línea, que no toque tela que no tenga sellador para que no se vean como porosos. Volvemos a dar volumen en esta pequeña comisura con rosa. De repente si está muy fresco, ese rosa se nos mezcla y de repente se pierde, entonces podemos aplicar directamente blanco si lo necesitamos. En este caso no tanto, si se alcanza a ver, pero si ustedes necesitaran aplicar blanco directo, se puede siempre y cuando la base esté fresca. El truco está en perderlo con una base fresca. Todos nuestros colores deben de estar frescos en este momento. Aquí ya estamos hablando de que aplicamos colores de profundidad y de volumen. Todos están frescos al mismo tiempo, entonces hay que tener cuidado que de repente no se nos pierdan o se nos integren todos los colores. Todos se tienen que integrar con la base, pero no en la luz con la sombra. Aquí se está reviviendo un poquito la base porque se va a aplicar más sombra abajo exactamente de la lengua, recordando que las secciones para poner profundidades es un objeto sobre otro objeto, causa sombra en el objeto inferior y luz en el objeto superior. Por lo tanto, en este caso la lengua va a tener la luz y exactamente a un costado vamos a poner la sombra de lo que causa justamente la lengua. Teniendo mucho cuidado de no saturar de negro. Aquí estamos remarcando las comisuras para que se vean muy bien como la división de ambos labios. Si se requiere, se revive la pintura base. Hay que limpiar nuestro pincel después de agregar cantidades abundantes de pintura.
para que no queden como manchas. Volvemos a marcar la comisura. La pintura ya está un poquito seca y eso ayuda a que realmente se vea. Ahora sí, vamos a revivir nuestro blanco de los dientes con una segunda capa para que no se transparente. Ahora sí se están perdiendo las divisiones, pero es el objetivo realmente. Y vamos a intentar sombrear estos dientes únicamente, intentando hacer como una división de caricatura, un poco más marcado, con color gris. Siempre cuidando que nuestra base blanca esté fresca, porque si no quedaría literalmente como unas rayas negras. Salvo que se quiera dar ese efecto, pero en este caso, bueno, estos dientes están muy caricaturizados, pero sí vamos a perder un poquito la base. Hay que limpiar muy bien el pincel una vez que hayamos aplicado el gris cada vez. Si vamos a volver a aplicar el blanco, limpiamos nuestro pincel, lo lavamos en agua, le ponemos un poco de agua, lo limpiamos y volvemos a aplicar el blanco, para que no se nos estén mezclando totalmente los colores en este caso, porque el blanco es muy fácil de ensuciar. Aquí para poner el blanco puro se limpia el pincel y luego ya se pone el blanco. Aquí los dejamos un poco marcados porque, como les repito, esto es un efecto muy caricatura, en donde sí se ven las divisiones, pero no vamos a intentar que se vea negro. Y listo.